Esta noche, en Enlace México, la Cancillería mexicana informa que cerca de 14,000 mexicanos están detenidos en centros de servicio de inmigración y control de aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que Teherán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora tendrá que pagar las consecuencias. Y fortalecen el corazón y los pulmones, mejoran la circulación sanguínea y aumentan la resistencia. Beneficios de los ejercicios cardiovasculares. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Desde Puebla de Los Ángeles, un placer, como siempre, que nos acompañen en esta edición de su noticiero Enlace México, que hacemos diariamente para todos ustedes que están en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal, y todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan con nosotros para estar muy bien informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Gracias a todos por permitirnos informarles en esta media hora. Aparecen en su pantalla todas nuestras redes sociales. Le invito a que utilice la que sea de su preferencia para mantenerse enlazado. Acuérdese que estamos en Facebook, en X o que era Twitter. Estamos por supuesto en YouTube, en Instagram. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y si quiere enviarnos saludos, comentarios, audios, videos, fotos, utilice nuestro número de WhatsApp. Vamos a dar inicio y, como es costumbre, nos vamos con algo de lo más importante que pasó este día en nuestro México. Alrededor de 14,000 mexicanos permanecen detenidos en centros de servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. El funcionario explicó que estas personas se encuentran en espera de ser repatriadas o de que se resuelvan recursos legales para evitar su deportación. La cifra, dijo, se mantiene estable respecto a reportes previos del gobierno mexicano. En el tema migratorio, el gobierno federal informó que rechazó que exista un acuerdo con Estados Unidos para que México funcione como tercer país seguro. La recepción de personas migrantes de otras nacionalidades responde a una política humanitaria y no a un convenio formal con Washington. El paro de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó sin clases a 1,410,459 estudiantes en 6 entidades del país, según informó Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública. La suspensión de actividades involucra a 88,546 docentes y mantiene cerradas 17,471 escuelas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México. Oaxaca concentra la mayor afectación, 734,054 alumnos sin clases, 49,519 maestros en paro y 10,653 planteles cerrados, lo que representa más de la mitad del total nacional reportado por la Secretaría de Educación Pública. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, actualizó su alerta de viajes para México a un día de la inauguración del Mundial de la FIFA. El Departamento de Estado aconseja ejercer una mayor precaución en México debido al terrorismo, el crimen y el secuestro. Las áreas específicas en México tienen otras acciones recomendadas y algunas regiones tienen aviso de nivel 4, o sea, de no viajar, señaló la embajada estadounidense. En un mapa del país, el gobierno estadounidense estableció un nivel de advertencia de viaje para cada estado, desde nivel 1, que es tomar precauciones normales, hasta el nivel 4 de no viajar. 2 de las sedes mundialistas tienen un nivel 2 de riesgo para los ciudadanos estadounidenses, lo que significa que los viajeros deben tener más cuidado de lo normal. Las ciudades son México y Nuevo León. De acuerdo con la alerta, existe el riesgo de violencia en las entidades por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales.
La Fiscalía de México anunció una estrategia para que turistas extranjeros y aficionados mexicanos puedan denunciar delitos federales durante el Mundial de Fútbol 2026, incluyendo casos de trata de personas, lavado de dinero, delincuencia organizada y contrabando. La fiscal general Ernestina Godoy informó que la institución desplegará personal en las ciudades sedes del torneo y en aeropuertos y destinos turísticos en 8 estados del país, además de habilitar un micrositio para presentar denuncias en línea, localizar oficinas de la Fiscalía y acceder a orientación para visitantes nacionales y extranjeros. El plan prevé atención presencial y virtual en las 32 fiscalías federales de México, con un despliegue reforzado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las 3 sedes del Mundial que albergarán en total 13 partidos del torneo. La información nacional de cada día. Vamos ahora a un tema que seguramente les va a interesar. Mire, aquí se trata de una manera magistral de cuidar el medio ambiente, de vivir de manera amigable con nuestro medio ambiente y de administrar los recursos naturales que tenemos en cada región, a través sobre todo de proyectos basados en energías renovables. Este reportaje tiene lugar en un país que es un modelo precisamente del cuidado de su medio ambiente, Costa Rica. Veamos. Osos perezosos, pisotes o coatíes, monos, jaguares y una gran variedad de aves, peces y mariposas habitan las casi 150 áreas silvestres de Costa Rica. Extensiones de tierra que se pierden a la vista y que, según las autoridades del país y entes especializados, concentran el 4% de la biodiversidad del mundo. Hay mucha biodiversidad en todo sentido. Aves, mamíferos, mapaches, ardillas, de todo tenemos en la zona. Somos privilegiados en eso. Tenemos mucha naturaleza viva, parques nacionales. Y en la conservación de la belleza de su flora y fauna, una pequeña comunidad llamada Cachí tiene mucho que ver. Tenemos ríos muy limpios donde uno sin miedo puede ir a bañarse. El agua de aquí es algo sensacional, porque de aquí mismo las nacientes cerquita de las montañas, de ahí viene nuestra agua. Y es que Cachí no solo tiene especial significado para sus habitantes, sino para todo el país. Aquí, en 1966, se inauguró la primera planta hidroeléctrica con capacidad de regulación, marcando el paso de energía a base de petróleo por energía a base de fuentes renovables. Existen 6 complejos hidroeléctricos que componen el sistema nacional, lo que permite a Costa Rica estar a la vanguardia en los objetivos de desarrollo. No, es una dicha más bien para todo, porque de cierta manera las cosas se ponen como más al alcance, más barato, más de todo en realidad. En la actualidad, la energía hidroeléctrica proveniente de esta planta abastece a más de 190,000 hogares y garantiza empleos para la misma gente de la comunidad. Y ya sea por los beneficios económicos o por la positiva respuesta al medio ambiente, Costa Rica se destaca por su apuesta por la conservación, alcanzando el 99% de la producción de energías limpias y renovables en 2022, según fuentes oficiales. Nosotros somos un país pequeño, pero tiene una altísima biodiversidad. Actualmente Costa Rica casi que tiene el 60% de su territorio en cobertura de bosques u otros ecosistemas naturales. No somos dependientes de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica principalmente. Considero que este es un modelo que debemos aprovechar, sobre todo los países que tenemos los recursos. Por ejemplo, el ecoturismo se trata de promover y eso representa entonces una entrada importante de divisas para nuestro país. Si no tuviéramos los recursos naturales no podríamos tener el mismo interés del turismo. Investigadores destacan que mientras la mayoría de los países de América Latina resienten la variación en el costo de la energía por la inestabilidad del precio del petróleo, Costa Rica tiene garantizada su seguridad energética. Bueno, definitivamente es un paraíso y afortunadamente esta población puede beneficiarse de este tipo de proyectos que debiéramos poner en marcha en muchos otros lugares que pudiesen ser similares para que podamos aprovechar nuestros recursos naturales y no ser tan destructivos con nuestros entornos y nuestro medio ambiente. Ojalá tomemos ese tipo de iniciativas más seguido.
Nos vamos a ir a la pausa. Veamos cómo cerró el peso frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 87 centavos y a la venta en 17 pesos con 84 centavos. Así cerró nuestra moneda en la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Gerardo Samuel Durán, Víctor Quesada y Alfonso Muñoz Trejos por visitar nuestro canal de YouTube. Por suscribirse, no se le olvide, es gratuito. Gracias por sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Vamos rápidamente a la pausa. Siga participando en nuestras redes sociales. Enseguida, más de 1,200 rescatistas buscan supervivientes tras el devastador terremoto en Filipinas. Además, ayudan a quemar calorías y grasa para controlar el peso. Además, a la regulación de los niveles de azúcar. Hablaremos de los ejercicios cardiovasculares. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y aquí están hechos y personajes que marcaron la historia en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1907, los hermanos Lumière presentan la fotografía en color, gracias a su invento, el cinematógrafo. En 1926 muere atropellado por una tranvía en Barcelona el arquitecto Antoni Gaudí, creador de la Sagrada Familia. En 1971 sucede la matanza de Jueves de Corpus en Ciudad de México, en la que el grupo militar de élite Los Halcones reprimen por la fuerza manifestaciones estudiantiles, causando la muerte a 120 estudiantes. Las efemérides de cada día. Nos vamos ahora a nuestro recorrido por el panorama internacional. Está listo nuestro recuento de la información en este ámbito que consideramos destacada o de trascendencia y que usted debe conocer. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el ejército iraní es un completo desastre y afirmó que gran parte de sus fuerzas, incluyendo su armada y su fuerza aérea, ya ni siquiera existen, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, horas después de que Washington y Teherán intercambiaran ataques en las hostilidades más intensas desde la tregua del 8 de abril. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto, escribió Trump, quien advirtió que Teherán tardó demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente y que ahora tendrán que pagar las consecuencias. La declaración llegó en el marco de una nueva espiral de combates desencadenada por el derribo iraní de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán. El Papa León XIV rindió homenaje el miércoles a dos de los monumentos más sagrados y hermosos de Barcelona con una oración al mediodía en una abadía en la cima de una montaña y una misa vespertina en la célebre Basílica de la Sagrada Familia, en el centenario de la muerte de su arquitecto Antoni Gaudí. León inició su jornada con una visita a reclusos en una prisión de Barcelona, manteniendo la tradición del Papa Francisco de aprovechar sus viajes al extranjero para atender a quienes no pueden sumar a las celebraciones públicas cuando un papa llega a la ciudad. León está en España en un viaje de una semana que ha puesto de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX aún cuenta con muchos católicos fieles que han acudido en masa para dar la bienvenida al papa estadounidense. Más de 1,200 efectivos de emergencia con apoyo de equipos internacionales llegados de Japón y Australia fueron desplegados en zonas afectadas mientras los servicios de rescate continúan inspeccionando edificios dañados en busca de posibles supervivientes, aunque oficialmente solo 4 personas seguían desaparecidas. Las autoridades advirtieron de que numerosas estructuras gravemente afectadas aún debían ser revisadas de forma exhaustiva. Las autoridades de Filipinas elevaron a 46 el número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla sureña de Mindanao. El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que al menos 487 personas resultaron heridas y unas 149,000 han sido afectadas por el sismo.
El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de 2 semanas o incluso más, dijo el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio. Con el 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50.05% de los votos frente al 49.94% de Fujimori, una diferencia de 40,000 sufragios en una elección muy polarizada. El escrutinio de la elección del domingo podría demorar entre 2 semanas o hasta fin de mes, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas. Para declarar un ganador, además deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450,000 votos, lo que puede llevar días. La información del panorama mundial en Enlace México. Vamos a hablar ahora sobre temas de salud. Mire, estos ejercicios son importantes. ¿Por qué? Porque fortalecen el corazón y los pulmones, mejoran la circulación sanguínea, aumentan nuestra resistencia y quema calorías y grasas y nos ayuda a controlar el peso. Estamos hablando de los beneficios de los ejercicios cardiovasculares. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Consisten en trabajar lo que es el corazón y el sistema circulatorio y respiratorio, por eso se llaman cardiovasculares. Son ejercicios que utiliza mayor oxígeno. En estos ejercicios, nuestro corazón debe trabajar en un 70% de la actividad cardíaca normal para así poder desarrollar de manera correcta nuestra actividad pulmonar y cardíaca. El más común y para la gente que es de fácil acceso es el caminar, el trotar, correr. Y a los específicos o para otro tipo de poblaciones nadar, subirse a la caminadora, a la elíptica, a la escaladora, nadar, andar en bicicleta y un poco de zumba, bailar. Si una persona padece obesidad de tercer grado, que es la obesidad mórbida, ahí es en donde no se recomienda algún tipo de ejercicio, por ejemplo correr o caminar en la escaladora. Siempre se recomiendan ejercicios que no afecten sus rodillas o que no tengan impacto. Todo lo que es tu circulación, tener en buen estado tu corazón, también ayuda con tu colesterol. Y yo lo estoy practicando por la carrera que estudio. Porque estudio terapia física, entonces tengo que estar sabiendo todo eso. Para mejorar mi resistencia, aumentarla más. Y pues nos sirven de mucho. Yo opino que son muy buenos, lo practico generalmente para mejorar mi condición física y mantenerme en forma. Alta intensidad de cardiovascular se deben de manejar por tiempos, o sea, por 10 minutos y 2 minutos de descanso, y después otra vez 10 minutos, o pueden ser moderados y puede ser 30-35 minutos, 3 veces mínimo por semana, hasta 6 veces por semana y 1 de descanso. Los ejercicios cardiovasculares pueden realizarse en cualquier lugar, ya sea en gimnasios con personas certificadas para practicarlos o en espacios abiertos bajo nuestra cuenta. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Excelente manera de estar en forma, de estar saludables.
de cuidar nuestro corazón. Así es que si no tiene tiempo, sálgase a caminar en la mañana antes de sus actividades diarias o en la noche antes de ir a dormir. Y si es de los beneficiados que puede ir al gimnasio, pues súbase a una bicicleta estática o tenga una en su casa. Haga ejercicio cardiovascular, le va a hacer muchísimo bien. Cuidemos de nuestro corazón. Bien, la terminación 6637. Rodolfo Olivera saluda a María Eugenia Olivera desde Seattle, Washington, hasta Zacatlán, en Puebla. Vamos a la pausa, ya volvemos. Al volver, el análisis de los temas internacionales del momento. Además, proponen diputados de Guanajuato que los trámites consulares y de registro civil sean gratuitos para migrantes repatriados o en retorno voluntario. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México. ¿Y qué le parece si vemos cómo nos trata el clima el día de mañana jueves? Para mañana jueves, 90 grados Fahrenheit, 32 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 77 Fahrenheit, 25 grados centígrados. Tendrán un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada 81 grados Fahrenheit, 27 centígrados, mínima 60 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 83 grados Fahrenheit, 28 centígrados será la temperatura máxima, mínima 71 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 24 grados centígrados, 76 Fahrenheit, la mínima 13 centígrados, 56 Fahrenheit. Será un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Como todos los miércoles, nos enlazamos con nuestro experto en temas internacionales, el doctor Alex Munguía Salazar. Bienvenido, Alex, adelante con tu opinión. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que ha significado el proceso electoral en Perú. Hay dos candidatos que todavía la autoridad electoral en el país no se define porque siguen haciendo un conteo puntual de los votos, pero tentativamente el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, lleva la delantera. Con la opositora, que sería en este caso la que está peleando también esa presidencia de la República del Perú, que es Keiko Fujimori, que sigue peleando en términos de votos para alcanzar esta mayoría que todavía mantiene Roberto Sánchez, que es de un perfil de izquierda. Lo que yo quiero señalar y quiero invitarlos a reflexionar es la importancia de que el pueblo peruano haya decidido de manera correcta, en el sentido de que quede quien quede, es decir, la posición política que haya asumido el poder y que todavía no se anuncia, llámese de izquierdas o de derechas, como lo señala Keiko Fujimori, la importancia de que exista un compromiso con el pueblo peruano para transformar la realidad de exclusión, de pobreza, y fortalecer un proyecto de nación que tenga por objeto el capitalizar todas las inversiones que se han anunciado desde hace tiempo, pero que hoy en día es una realidad, como ese puerto enorme con la inversión china que tienen en el Pacífico, que es el territorio del Perú. Sin embargo, desafortunadamente, lo que hemos visto en procesos políticos previos únicamente han sido grupúsculos que asumen el poder para beneficio personal. Independientemente, repito, del carácter ideológico, lo que hace falta en el Perú es que haya un compromiso real, quede quien quede, para mejorar, transformar la vida de los peruanos y fortalecer el desarrollo del país. No es algo extraordinario, es necesario, imprescindible,
es el compromiso, creo yo, que deben hacer los distintos candidatos, en este caso estos dos candidatos que están peleando sobre la obtención de la presidencia. No es nada más la obtención de ese cargo, sino es el compromiso real para transformar al país. Si no, estaríamos únicamente ejerciendo un derecho a voto para que las cosas queden absolutamente igual, un gatopardismo político. Sobre esto reflexionemos. Muchísimas gracias. Esa fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo, Alex, el próximo miércoles. Y como cada miércoles, de igual forma, es un placer darle la bienvenida a nuestro corresponsal en el hermoso estado de Guanajuato, Saturnino Jiménez. Bienvenido, Saturnino, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, amigos migrantes? Enlace México, amigos de Puebla, de todo el país. Saludos a los migrantes en los Estados Unidos. Les comento que hace unos días, diputados en el Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Yesenia, líder migrante en California y diputada representante por el Partido Acción Nacional, representante de los migrantes en la legislatura local, ha propuesto junto con otros legisladores del PAN que los trámites consulares y los servicios de registros civiles sean gratuitos para los migrantes repatriados o en retorno. En el Congreso de Guanajuato ha dicho que miles de migrantes y sus familias viven con miedo e incertidumbre aún en estos días en los Estados Unidos ante leyes más enérgicas y acciones de persecución, de deportación, y por ello propone que los costos sean gratuitos para los migrantes repatriados y en retorno voluntario. También quiero decirles que hace unos días en el Congreso del Estado de Guanajuato, estoy desde el Callejón del Beso, si usted ve el fondo, en la capital del Estado de Guanajuato, se realizó en Guanajuato entonces un Congreso de Migrantes. Y ese nada más fue en el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados. Un congreso llamado de migrantes que no tuvo más que discursos, oratorias de todos los legisladores, muchos que tienen que ver con el tema migrante, pero también invitados especiales. Conclusiones, me parece que cero, ninguna conclusión. Las políticas públicas de atención a los migrantes y sus familias han ido en retroceso en el estado de Guanajuato, uno de los 4 estados de mayor expulsión de mano de obra a los Estados Unidos. Y digo esto porque en el 1994, cuando se creó la primera casa de enlace con migrantes, que le llamaron Casa Guanajuato en Dallas, del 94 al año 2000, fue el incremento de este tipo de enlaces entre los migrantes, las federaciones de migrantes, con el gobierno del estado de Guanajuato. Fueron 5 primeras casas, luego incrementó a 40 en 20, 25 años, pero hoy solo se refiere a 5 casas Guanajuato. El buscador, si usted busca Casa Guanajuato de migrantes en los Estados Unidos, Carolina del Norte, Atlanta, Los Ángeles, Dallas y Chicago. Hace falta mucho que hacer por los migrantes y sus familias, que también recuperen esas casas de enlace que sirvieron para mucho, para atender y fortalecer la identidad guanajuatense mexicana en los Estados Unidos. Soy Saturnino Jiménez desde este emblemático Callejón del Beso Internacional, acá en la ciudad de Guanajuato para Enlace México. Muchísimas gracias, Saturnino, por toda tu información. Saludos hasta Guanajuato. Nos enlazamos contigo el próximo miércoles. De esta manera llegamos al final en esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Sandra Pérez desde Grand Rapids, allá en Michigan. Felicita a su papá Javier Pérez Ponce, que está cumpliendo años en el municipio de Atlisco. Felicidades. Lucía Pineda desde Las Vegas, Nevada. Saludos a su hija Rosa Erika Ramos Pineda, que vive en Chilchotla. Y Rubén Reynoso desde Brooklyn, Nueva York. Saluda a su papá Ernesto Reynoso Rojas, que está en Huauchinango, Puebla. Gracias por habernos acompañado, por el favor de su preferencia. Buenas tardes, buenas noches. Como siempre, cuídense muchísimo y ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.